Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas, una serie de conversaciones profundas con personas que han logrado iluminar su entorno. Esta es una invitación para que cada uno de nosotros encuentre esa chispa interna para aprender a brillar desde la autenticidad. Soy Lina y en cada episodio emprenderemos un viaje para explorar las historias de personas que han encontrado su luz y la han compartido con los demás. Las luciérnagas nos recuerdan que en los momentos más oscuros es cuando más podemos brillar e iluminar a otros. Bienvenidos a Temporada de Luciérnagas. Adri, bienvenidísima a Temporada de Luciérnagas. Quiero agradecerte muy especialmente haber aceptado esta invitación. Ahora voy a contar un poco dónde nos conocimos vos y yo, qué me conectó un poco con vos, porque realmente pues creo que hubo una química muy chévere y hay una comida por ahí pendiente que nunca se terminó de concretar, porque además vivimos juntas trabajando un momento muy difícil y álgido que tuvo nuestra ciudad y nuestro país, pero particularmente nuestro país. Quiero empezar contándote qué es Temporada de Luciérnagas. Que el nombre me encanta. Y por qué estoy trabajando la metáfora de la luciérnaga y por qué terminé un poco en esto. Ajá. En esa búsqueda de sentido de propósito, que yo creo que es algo en donde me he sensibilizado mucho con vos y con tu historia. Y en esa búsqueda de sentido de propósito, de ponerle corazón a lo que estaba haciendo en mi día a día, empecé un poco a tratar de buscarme temas que me conectaran con esa esencia del corazón. Uh-huh. Y llegué a las luciérnagas. Y llegué a las luciérnagas, y yo no sé si vos sabes que las luciérnagas son constelaciones terrenales. Ah, no sabía, qué lindo. Y además brillan para conectar. Y en algún momento yo tengo una familia muy conectada con los temas de naturaleza y tengo un tío que es PhD y que tiene una reserva en Jardín Antioquia y que ha descubierto varias especies de luciérnagas allá, y quería nombrar una luciérnaga en mi honor. Entonces, pues como que todas estas cosas fueron como pegándose y empecé a trabajar la metáfora de la luciérnaga. Y estoy invitando personas que creo yo han encontrado una luz y un brillo personal muy bonito, pero que no se quedan solamente en eso, sino que han tenido la generosidad de compartirlo con otros. Uh-huh. Y yo creo que hay una cantidad de elementos alrededor de tu historia de vida que representan justamente eso. Entonces, bienvenida a Temporada de Luciérnagas. No, pues divino, con esa introducción y con ese propósito me siento muy honrada, porque además creo que has tenido aquí personas brillantes, mujeres que brillan, que con luz propia, y pues el nombre ya es cautivador, ya le da sentido y propósito a esto, entonces me siento muy honrada. Muchas gracias, Lina. Pues Adri, sí, he tenido muchas mujeres acá, habrá muchas mujeres acá sentadas conversando conmigo. Vos sabes que el tema de equidad de género es algo que por historia familiar me mueve. Yo tengo ahí un compromiso con mi linaje de trabajar estos temas y tengo una hija mujer. Claro. Entonces, pues ahí hay un tema importante, pero han pasado hombres por acá también, personas espectaculares, y ahí vamos. Pues entonces, pues vamos a empezar esta conversación y a ver a dónde nos va llevando. Listo. Te decía que yo no soy periodista, vos sos periodista. Pero las charlas es una charla. Yo estoy conversando alrededor de temas que me parecen interesantes y quisiera que empecemos esta conversación hablando un poco de cómo una mujer formada como periodista, que se dedicó gran parte de su vida a estos temas, dio ese brinco al área de asuntos corporativos de una multinacional como Mondelez. De hecho, ahí nos conocimos en la Andy. Y ahorita pues retomamos ese tema para hablar un poquito de ese periodo en el que trabajamos juntas. Háblame un poquito de esa historia. Pues como muchas cosas en la vida fue una casualidad, la verdad es que no lo buscaba yo. ¿Por qué? Porque generalmente en el sector corporativo, cuando se busca a alguien que entre a comunicaciones, porque a ver, ahí creo que en el sector corporativo hay muchas miradas en torno a qué es ese cargo o qué se hacen con las comunicaciones al interior. Decía que cuando el mundo corporativo busca a alguien de comunicaciones, lo buscaba con una especialización en comunicación organizacional, y yo estaba lejos de ser esa persona. Yo me defino como periodista aún hoy, a pesar de que ya estoy retirada, y creo que como periodista fue la puerta de entrada a asuntos corporativos. ¿Por qué? Porque lo que se estaba buscando era alguien que entendiera ese entorno, tuviese la forma de dialogar con distintos actores del entorno, para poder guiar a la organización en cómo camina en ese entorno, aprovechando
las oportunidades que se puedan presentar o tratando de ayudar cuando llegan los momentos adversos de un contexto. Y creo que allí es cuando yo le hice sentido por qué buscan a un periodista y no a alguien que venga de comunicación organizacional, pero fue pura casualidad. Como la capacidad de unir mundos y de hacer una lectura Una completa. lectura del entorno, poder llevar esta narración de lo que la organización es hacia afuera, traerlo de afuera hacia adentro para hacer un counseling, una consejería de, mira, esto es lo que está pasando en el entorno, esto es lo que se tiene que hacer para que tus propósitos de organización puedan navegar, ¿no? Es como la licencia para operar, license to operate. Entonces, digamos que obviamente uno nunca hace un trabajo solo. Allí confluye legal, por ejemplo, asuntos legales, ¿no? Regulatorio, ¿no? Pero asuntos corporativos está encargado de eso, de revisar ese entorno, cómo se está moviendo, traer esa consejería de lo externo hacia adentro para que todo el staff y todos los líderes entiendan hacia dónde va, cuál es ese consejo que tú me das, pero también llevar esa narración y contar lo que la organización es internamente hacia afuera con los distintos stakeholders. Entonces creo que ahí es donde tenía sentido por qué un periodista, porque quizás tú puedes estar formado en las aulas en comunicación organizacional y puedes hacer un gran trabajo de comunicación al interior, pero esa lectura de entorno creo que a Ese veces puente, falta. pues que al final las organizaciones activamente, creo yo, hoy en día tienen que gestionar Claro. esa licencia para operar. Lina, y sobre todo la capacidad de mirar hacia adelante y poder decir qué es lo que se viene. Tú sabes que en estos ambientes y cuando el mundo está tan convulsionado, para que una compañía opere y opere bien, tú tienes que saber qué está pasando en el mundo legislativo, en el mundo político, qué se nos puede venir encima, cuál es la narrativa que hay que construir ahí para tender esos puentes con los distintos stakeholders y que haya esa posibilidad de licencia para operar. Entonces, se nos pedía una y otra vez, y no me quiero imaginar lo que está pasando ahora con esta locura en el mundo. ¿Qué se viene? ¿Qué puedo esperar? ¿Con qué legislaciones vienen los gobiernos? Esta persona que es posible que quede, ¿va a quedar como presidente o como ministro? ¿Cuál es su perfil? ¿Hacia dónde va? ¿Con él qué podemos esperar? ¿Cómo nos podemos relacionar bien con él? Esa era la cantidad de preguntas que hay afuera. Entonces ahí es cuando entiendo, claro, un periodista que ha estado muchos años en el entorno haciendo esto precisamente para poder informar, sigue haciendo algo por el estilo, pero para traer esa sabiduría al interior de la organización y también para que cuentes lo que nosotros somos y hacia dónde vamos al exterior y nos permita navegar mejor. Pero fue casualidad, casualidad fue, estoy buscando trabajo y además porque, Lina, porque pues no es secreto, el tema laboral en los medios de comunicación viene en un declive desde hace varios años. Y pues claro, esto fue absolutamente pragmático de decir, pucha, se me va a acabar lo que estoy haciendo acá, de aquí ya no puedo vivir, somos dos, esposo, pues porque mi esposo también era periodista, los dos viviendo de esto, una familia para levantar, alimentar y cada vez más empobrecida la profesión desde el punto de vista laboral. Entonces, uno de los dos se tiene que mover, hay que buscar una alternativa. Y empecé a buscar la alternativa, esto se dio, fue como un match, pero fue casualidad. O sea, La no vida. salí yo, sí, no salí yo a buscar algo así, pero llegó esa oportunidad y dije, pues sí sirvo. Y pues ahí estuve 12 años. Bueno, ahora, ¿y qué extrañas de esa época? Yo creo que la posibilidad de seguir aprendiendo todos los días de lo que está pasando, de alguna forma tiene esa vitalidad del periodismo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora con todas las políticas que están sucediendo con los aranceles de Trump y toda esta nueva locura, todo el día me imagino estas reuniones de asuntos públicos, que además como, claro, al ser multinacional te reunías con todos los países. Toda Esto no América es, Latina, que la y el región, mundo, el mundo. y el mundo. Es decir, obviamente es una corporación norteamericana, entonces habían unas reuniones que eran solo de asuntos de gobierno, de políticas de gobierno, y yo me imagino que eso está bastante revolcado, pues porque además en América Latina nos sentábamos, por ejemplo, con México, ¿no? Y era como, ¿qué está pasando ahora? Entonces supe por ahí porque casualmente hablé con alguien y me dijo, los 1001 escenarios. Y le dije, claro, tiene que estar esto la locura. Entonces, ese acelere que se parece mucho al acelere de la noticia cuando uno lo buscaba como periodista, creo que es como, qué interesante estar otra vez sentado ahí en este momento. Pero claro, eso también tiene una cuota de trabajo muy duro que digo, no, ya había llegado para mí el momento de decir, dedícate a otras cosas. Creo que es eso, el contacto con esa realidad que te sigue dando como conocimiento, Sí. el trabajo con gente más joven,
Eso me parece que es de las cosas más interesantes, esa diferencia etaria al interior de los equipos, porque uno de los chicos aprende muchísimo, muchísimo en cómo son las nuevas tecnologías, cómo son, qué están pensando el mundo, cómo lo ven, cuáles son los retos que tienen. Yo de eso absorbía y me parecía fascinante. Sé que ellos también aprendían como del bagaje que uno tenía, de la experiencia, de la historia, de los años, del conocimiento de eso que ya pasó, que uno traía y ponía a la mesa. Y esas discusiones me parecían muy chéveres. Entonces yo te diría que esas dos cosas, pero pues yo cada vez más convencida de que ya había terminado un ciclo, había que cerrar esa parte del libro. Pues Adri, nosotras de hecho nos conocimos en este contexto. El sello, tal vez, si a mí me preguntaran cuál ha sido tu sello en la Ujú. Andy Valle del Cauca, pues sin duda alguna tiene que ver con todo ese trabajo alrededor de cómo construir una narrativa empresarial común que nos permita ganarnos esa licencia para operar, posicionar a las empresas de la región y realmente contar esas historias que yo creo que están ahí, son muy reales. Ujú. Y ahí, pues yo te busqué con la experiencia que tenías y te dije, Adri, vení, ayúdame a liderar este comité, estoy metida en esta tarea, hay que sacarlo adelante. En ese momento no teníamos ni Fue IGR. bien prospectiva, ¿no? Sí. O sea, como ese charla de mira lo que nosotros empezamos a ver que sucedió después, pero que ya lo teníamos Sí, identificado. Increíble. tal cual. Y un poco el ejercicio de haber recibido los resultados de ese índice global de reputación. Y yo quiero que me contes un poquito porque pues veníamos de vivir la pandemia, que a mí Sí, me además me estrenó en la Andy la pandemia sí, y realmente era un escenario en donde, bueno, ¿esto qué es lo que está pasando? Yo venía del sector público, de claro. ese acelere, venía buscando tal vez un ritmo distinto y entro a esta locura, pero pues nunca imaginándome lo que iba a ser ese abril de ese Del 2021. 21, del 21. Y quiero que me contes un poquito mirando hacia atrás, vos cómo viviste ese, estando en Mondelez, trabajando los temas que estabas trabajando. Contame un poco de cómo viviste ese momento. A mí también me parece que para responder tu pregunta hagamos esos dos paralelos entre lo que fue pandemia y lo que fue el estallido social. Pandemia fue duro, sin lugar a dudas, porque esto puso al mundo a Mm. orbitar de una forma diferente. La verdad es que debo aprovechar para agradecer a la Andy de todo corazón, porque si no es por la ayuda de la Andy, el aparatazgo que Andy montó para que pudiésemos salir a No, vender, operar. llegar a la tienda, o sea, es que esto era una locura y Andy montó una vaina maravillosa donde decía, ¿qué problema estás teniendo por allá en un pueblo de Santander, en La Porra? Estoy teniendo este problema. Y ellos lograban escalarlo y te llamaba el comandante de policía de esa estación para decirte esto es lo que usted tiene que hacer, venga, yo le ayudo. O sea, lo que quiero decir es que fue muy duro, pero el trabajo fue magnífico y apalancado mucho en lo que la Andy montó, nos acomodamos y logramos operar. No así en el estallido social. En el estallido social esto fue la locura. Mm. La locura es que simplemente lo que logramos hacer en pandemia aquí no fue, porque aquí estábamos maniatados. Empresas como en la que yo trabajé, y que creo que con esas muchas, que importan, llegaban Materia por prima. Buenaventura. Ese es el primer problema. Y segundo, la gran bodega de donde salía en una distribución nacional y alguna por fuera, por tierra, para países vecinos, estaba en Acopi. Entonces todo estaba bloqueado. Y llega un momento que lo que se está jugando ahí es la pérdida de market share, que cuesta años ganarla. Construirla. Y si tú te vas de la góndola, llega tu competidor que tenía de pronto otra infraestructura en fábricas, en logística, que no importaba todo, y lograba poner allí, te quitaba lo que tú habías logrado años. Entonces, la angustia interna de una organización, que por supuesto entonces se volcaba a esta función llamada asuntos corporativos para decir, y entonces, ¿qué? Ayúdeme, porque usted es la encargada de estas relaciones para que esto fluya, el negocio me está cayendo. Y usted volver la cara y decir, pero es que no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo así que no sabe? O con quién hablamos, porque al comienzo era Ahí con quién fue, había que hablar. ahí fue, ¿con quién hablamos? Y le dije, no, pues es que ni el presidente puede. Y tratar de explicarles que aquí no había una sola mesa de negociación centrada, sino una cantidad de demandas atomizadas y que teníamos que tener paciencia porque si bien se abría aquí, por ahí, por ese puente que pasabas, todavía no podés pasar el de Buga que llevaba la carga para allá. Y entonces, ¿qué? Entonces avión, entonces cambiamos el puerto de llegada, eso cuánto nos cuesta, durante cuánto tiempo, porque hay que montar un business case. En fin, creo que fue la angustia y yo lo entendí al líder, porque es que el líder tiene que defender el negocio, de eso se trata, y el negocio se estaba cayendo mucho más de lo que estaba pasando en pandemia. Y tratar de sacar, entonces te llamaba a ti, llamaba a Camilo, llamaba a todo lado y todo el mundo era con las mismas, todos estamos en las mismas.
No hay Bueno, que nada que después hacer. me acuerdo hicimos unas caravanas para mirar a ver cómo empezábamos a Las movilizar caravanas era cosas. lo único. Sí. Las caravanas, porque además, digamos, ya nosotros hemos tenido experiencias en caravanas en paros anteriores, digamos, en Buenaventura, o sea, ya uno sabía, pero eran otras las condiciones. Aquí era muy difícil, porque pasabas uno, pero tenías el bloqueo acá. No, y fueron 50 días en los que realmente No se movió nada. no se movió nada, nos cuestionamos todo, tratar de entender. Bueno, fueron Fue muy duro. retadores y esa tal vez fue tu última Sí. experiencia. O sea, con eso cerraste tu O sea, ciclo. a mí fue duro porque además al interior del equipo nuestro nosotros nos quedamos sin jefe durante un tiempo porque hubo un cambio de los que siempre hay en multinacionales. Yo tuve que llevar al equipo andino durante unos meses, después vino una nueva jefa y en medio de todo esto pasaba pandemia y pasaba paro. Entonces esos últimos años fueron la locura. Quizás el más tranquilo fue el 22. Yo trabajé hasta enero del 2023 cuando me pensioné. 22 fue más tranquilo, fue ya entregar, hacer los empalmes con quien me iba a reemplazar, pero lo que fue 20 y 21, o sea, el voltaje enorme de eso, porque es que además del tema de la crisis de negocio per se, estaba el tema personal, Mm. estaban los amigos que estaban asustados porque vivían en el oeste y tenían abajo una condición que nunca conocían. Había quien me decía, yo ya me hice amiga de los pelados y me dejan pasar y yo les doy alguito, otro que estaba más arrinconado porque cada cual maneja su nivel de miedo y yo lo Mm. entendía. Entonces, habían desgastes personales también. Yo recuerdo una líder que me llamó de Australia. Tenía una miembro de su equipo, era de Australia, no me acuerdo de dónde me llamó, una miembro de su equipo aquí en Cali, sola, muy asustada. Y me dijo, yo te agradezco que hables con ella y le expliques un poco qué está pasando porque está muy asustada y necesito que reconecte. Entonces, no solo era el tema de negocio per se, sino también todas las subjetividades de una vida personal que a todos se nos estaba alterando. Eh, por eso yo saludo tanto Compromiso Valle y todo lo que ha salido de allí y los diálogos que se han podido hacer para poder acercarnos en realidades distintas en Cali, ¿no? Pero mira, lo paradójico de eso es que el Valle del Cauca tiene las fundaciones Sí, empresariales más antiguas del lo sé, país. Las empresas han estado siempre vinculadas con el territorio sí, y pues Compromiso Valle es un esfuerzo de todas estas fundaciones sí, con un esfuerzo adicional del empresariado para mirar a ver cómo, ¿qué pues se hace? teníamos una conversación y abordábamos de una manera distinta. Pues entonces yo ya ahí quiero pasar un poco al plano personal y que me contés ese proceso de transición entre esta vida tan activa, medios de comunicación, una multinacional, abordando todos esos frentes que me estabas contando. ¿Cómo fue tu proceso de preparación personal también a ver un cambio de vida que se Sí, viene, que quiero, pues que le sí. toca a uno, pero además había un deseo también de un cambio de ritmo? Háblame un poquito de eso. Sí, yo la verdad es que no me estaban sacando de Mundeliz, pero yo sentía que ya era momento de irme. Y todos quizás arranca por ahí, bueno, yo creo que todo arranca cuando mi hijo se fue, o sea, yo seguí en un piloto automático y hubo unos años duros, 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 porque no es fácil el duelo. Y después como que volví, reconecté y justo cuando reconecté ya como la Adriana nueva que era y con más brío fue cuando vino pandemia y todas estas cosas. Que la verdad pues para mí no fue que fuera un peso porque yo creo que parte de mi ser está en que en la adversidad es cuando más me muevo, más sentido encuentro, ¿no? Me acostumbré, quizás es el ADN del periodista, como en los momentos más duros es cuando resuelva, resuelva y salga adelante y No piense, todo lo que resuelva. uno puede dar, lo da en ese momento. Pero sí decía, yo ya necesito un cambio, yo necesito un cambio porque hay cosas de mi ser que necesitan un ritmo distinto. Yo ya quiero levantarme, tomarme un café Slow tranquila, mornings. tal cual. Quiero tomarme un café, quiero leer esta cantidad de libros que no he leído, quiero poder irme con estas amigas mías vecinas que ya estaban pensionadas algunas y hacían otra vida. Entonces como que yo veía y decía, eso es lo que yo quiero. Y la preparación vino en distintos ámbitos. Yo creo que el primero fue eso, yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero, ya mi espíritu me está diciendo más calma, quítale la presión al acelerador y empieza a trabajar. Proyectos de qué hacer había cantidades, entonces como para los primeros años dije, voy a hacer el Camino de Santiago, voy a estar con estas amigas con las que voy Hiciste a algo en leer, bicicleta, me sí, acuerdo que claro, yo en te veía. bicicleta me fui a montar a hacer el Camino de Santiago. Bueno, esa preparación, la otra fue financiera.
Sí. Es súper clave porque evidentemente a ti se te caen los ingresos, entonces hay que hacer una preparación Sí. financiera y yo en esto, yo creo que 2 años antes empecé, o 3 años antes, bueno, ¿cuánto es que más o menos es la proyección de la pensión? ¿Qué cosas aquí tengo que cortar para saber que puedo vivir tranquilamente con eso? Que mi calidad de vida no se afecte, porque no se trata tampoco de eso. Entonces, la preparación financiera. Yo creo que no tuve necesidad de más porque yo ya estaba preparada para jubilarme. Hay gente a la que le llega y como que se queda, ¿y ahora yo qué hago? No, esa no fui yo. Al contrario, yo creo que tenía una lista de pendientes deliciosos por hacer que todavía los estoy disfrutando. Ya llevo 2 años jubilada y estoy absolutamente feliz. O sea, siempre digo, no hay nadie más ocupado que un pensionado que tiene la agenda, ¿no? Completa. Entonces, bueno, yo tengo que club de lectura, que hago ejercicio, que monto bicicleta, que puedo meditar, que tengo mis clases de yoga, que hago muchas cosas y las disfruto plenamente, o que no hago nada. Y eso Y es tan también lo chévere, disfruto. porque es Il que dolce far niente, ¿no? Eso el dolce far niente, pues por supuesto. Bueno, a viajar además es otra de las cosas que están allí pendientes y que hago, pues que hago en la medida en que puedo, porque obviamente pues tienes más tiempo, pero la pensión no es tan buena como cuando entraba la plata. Entonces uno se tiene que preparar también para poder viajar. O sea, todo es posible en la medida en que yo soy una persona que creo que uno se prepara. hay que hacer renuncia. Sí, también para muchas cosas que yo no las necesito, pues no necesito estar comprando una cantidad de cosas. Ese tema del consumismo es Mm, de lo primero que tú pones en cuestión. Y creo que nos enseñó mucho la pandemia, ¿no? Nos enseñó mucho a decir, hay una cantidad de cosas en las que uno se mete que realmente no no necesita necesita. y no son el punto fundamental de tu felicidad. Entonces, hay una preparación emocional, hay una preparación espiritual, práctica, pragmática, como la plata, decirle a toda la familia, hey, a mí me va a cambiar el estatus ahora, entonces, ¿cuáles son las relaciones aquí? Pues porque uno a veces ayudaba a un lado y al otro y hay que preparar a la gente a decir, esto es lo que va a pasar. Entonces, eh, sí, fue una preparación casi de 3 años, Lina, para poder ver todas estas aristas. Pero muy metódica vos. Ahora, Sí. hay algo en lo que yo, a través de lo que te veo en redes sociales, me he conectado mucho con vos y es como, yo no sé si la palabra es esa búsqueda interior o esa conexión con el interior. Ajá. Y yo veo ahí un juego de polaridades y es curioso porque me lo pregunto mucho, entre el hacer, que es de pronto en lo que uno está todo el tiempo, me tengo que ir a hacer esto, tengo que cuadrar tal cosa en la oficina, tengo que estar pendiente, que ese es el ejercicio del hacer, y el ser, que Ajá. es un poco sentarse y sentirse y vivirse. em, y siento que es un poco lo que estás haciendo ahora en esta etapa post mundo súper activo. Pero me gustaría que me hablaras un poquito como de esas dos polaridades entre el hacer y el ser. Que no deberían ser polaridades, yo ¿Pero lo creo. son en la práctica o no? Sí, en unos momentos de la vida sí. Cuando tenemos este acelere tan terrible, pues llega un momento en que uno tiene que decir pare porque la cabeza está tan, o sea, esto que te acostás y todavía estás matemáticamente diciendo, Pensando. mañana va a hacer esto, me voy a levantar a la, o cómo resuelvo este problema y son las 3 de la mañana. Entonces, a mí me ayudó mucho aprender a meditar. Aprender a meditar fue súper clave en la vida. A ver, yo por cuestiones de lo que sucedió, yo entré a un camino budista, más que como una religión, como una filosofía de vida y como una práctica de conocimiento de la mente, ¿no? Entonces, pues llevo ya 8 años en el camino budista. Eh, ¿Hay centro budista en Cali? sí, hay dos. Pero yo voy a uno de ellos, de una escuela que es una rama que se llama Karma Kagyu, una de las grandes escuelas budistas. El budismo tiene como 4 grandes escuelas, yo estoy en una de ellas. Aprendí a meditar, pero más que ello es este conocimiento de la mente. Es un camino bien interesante de entender qué es el ego, de entender cómo los pensamientos llegan y cómo tú los puedes dejar ir. Y cómo logras empezar. Hay una meditación que me encanta, que es shamatha, que es simplemente la concentración mental de que los pensamientos se vayan yendo y de lo que viene, la metáfora es muy linda, de un río muy turbulento a una cascada, a un lago. ¿Eso es lo que vas visualizando? No necesariamente, uno se concentra en la respiración, pero lo Sin que va a música, pasar, sin mantra, sin nada, nada. y con los ojos abiertos además, esta meditación tiene, Presencia. y con los ojos abiertos, y lo que necesita es eso, llegó un pensamiento, suéltalo, llegó el otro, suéltalo, déjalo ir. No te recrimines porque llegan, porque es que cuántos pensamientos No, pues la mente es eso, tramitamos la nosotros por mente lo que minuto, hace es eso. pero necesitas calmarlo un momento, porque solo calmándolo es que tú logras esa conexión interna. Y sirve
para momentos duros de la vida o sirve para el día a día y tener mayor foco y mayor concentración. Y sirve como filosofía de vida, porque cuando uno empieza a estudiar, digamos, la teoría budista en este caso de por qué los grandes maestros y qué hacían con eso, tú empiezas a entender muchas cosas y empiezas a relacionarte mejor con el otro, ¿no? Entonces, creo que para mí ese ha sido un camino de lograr esa tranquilidad y esa calma mental, de no enrollarme con muchas cosas, principalmente ni siquiera con mis pensamientos. Pues es que con eso se enrolla Parar y uno, decir, ¿no? es mindfulness, es eso, es be mindful of. Entonces, yo soy consciente que mi mente anda enrollada con yo, ¿a son de qué? Pues camine, échese una respiración, siéntese un ratico y de aquí en adelante píllese. Píllese cuando usted esté ahí enredada, diga, ¿por qué estoy enredada? Déjelo. O sea, no necesariamente te tienes que sentar a meditar. Y a resolverlo. No, lo que tienes que hacer es consciente de cómo estás llevando tu vida, tus emociones, tu mente minuto a minuto y ser capaz de mirarte, decirte la verdad y cambiarlo. Entonces, cuando yo tuve con alguien en la oficina algún impasse, después me senté y dije, a ver, ¿qué me está pasando allí con él? Me está pasando esto no tiene sentido, caminé, nos sentamos, nos dijimos las cosas, mira, yo de ti creo que me está pasando esto, y él me dijo, yo de ti espero esto, hacemos el acuerdo, y de ahí en adelante, Maravilla. panas. Porque dos personas no son siempre lo mismo, y esto creo que la física cuántica ahí ha caído en que, o sea, esto puede ser energía o puede ser materia, pero es lo mismo. Ujú. Esto ya pues me estoy metiendo en unos terrenos, pero a lo que refiero es que cuando los científicos miran cierta partícula y de pronto es energía o de pronto es materia, de pronto se va por tres huecos distintos y es que el mismo acto de observar modifica. Entonces cuando uno dice no hay una realidad per se, sino que en la medida en que yo me relaciono con ese entorno, esa persona, yo modifico esas realidades. Cuando tú entiendes eso, tú dices, entonces yo sí soy capaz de transformar mis relaciones personales, transformarme a mí, transformar el entorno, porque soy yo quien tengo esa responsabilidad. Esos descubrimientos que fueron poco a poco a partir de estudiar mucho y sentarme a meditar y mirar las cosas que Vivirlo. pasaban y vivirlos, me dio a mí para mí fue un punto de inflexión y de vivir más tranquila, más Adri, tranquila. ¿y la meditación hace parte de tu día a día? Pues mira, a veces soy muy indisciplinada y me quedo dormida más de lo que debería levantarme a meditar, pero sí trato de hacerlo, pues no diario, pero sí, digamos, en la semana 2, 3 veces. Es un ratico, no necesitas tanto tiempo. ¿Cuánto es un ratico? Un ratico son 10 minutos, tú no necesitas más, entre otras cosas porque las meditaciones muy largas son para practicantes muy avesados. Lo que te recomiendan es arranque con 5 minutos, cuente 21 respiraciones, Mira que cuéntelas. cuando yo me empecé a engomar en todo esto, me metí a ser instructora de Kundalini Yoga. Y el Ajá. Kundalini Yoga es una práctica de guerreros. em, y yo me acuerdo, bueno, yo conocí a una maestra chilena que todavía sigue siendo mi maestra, que estaba en Bogotá. Fui a una clase, hice unos movimientos, unas respiraciones de fuego y tuve como un momento como de lucidez y de conexión. Y yo dije, ¿esto qué es? Esto lo estoy generando yo. Y ahí fue cuando me dediqué como a buscarla, a mirar a ver cómo aprendía. Pero había un tema en el Kundalini Yoga. Recomendaban levantarse a las 4:30 de la mañana, Sí, bañarse con agua fría. Después de bañarse con agua fría, sentarse a hacer una serie de meditaciones que demoraban 2 horas y media. no. Dime la mente qué le pasa en 2 horas y media. O sea, yo te digo, yo en alguna época logré hacer cosas de esas, pero terminó siendo una cosa tan exigente que yo decía, bueno, ¿yo por qué me estoy dando palo de esta manera? Entonces, volví a un tema como de los baby steps y tiene meditaciones muy bonitas y muy bacanas, Claro. pero a mí del budismo me llama la atención la simpleza. Sí. Pues es que sigue a Buda. Buda es un príncipe que renuncia a todo eso porque sabe que ahí no estaba su satisfacción. Cuando se habla de sufrimiento, más que sufrimiento, es una permanente insatisfacción que tenemos los seres humanos siempre. O sea, yo quiero este reloj y me conseguí el reloj y ahora Quiero otra ya lo cosa, tengo, quiero otra cosa. Esa insatisfacción que puede ser así de la insignificante búsqueda. o puede ser así de grande en propósito y todo. Entonces, él renuncia a todo eso y después se va de asceta, casi se muere. Hay una chica que lo llega un día, se está muriendo y tome agua, ¿qué está haciendo? Y dice, ni es este camino, ni es este camino, es el camino medio, ¿no? Entonces ahí es donde arranca toda. Entonces yo
creo que esta cosa tan rígida de levantes a las 4 de la mañana, medita, eso es para los monjes que están en una cueva y cuyo trabajo significa todo el día hacer eso. Mi lama hace Hace eso. eso. Y el lama todo el día está todo el ¿El santo lama está día. acá? No, el lama está en San Francisco, pero a veces viene. Hace poco estuvo aquí y nos da transmisiones, enseñanzas y tal. Pero él es monje. Su vida es eso. O sea, yo no soy monje, yo soy secular, a mí de eso me encanta su camino filosófico, me encanta la practicidad, entender cómo funciona la mente. Hay unas herramientas, meditar, hacer algunas sadhanas, bueno, hay una cantidad de herramientas muy útiles para lo que quiero, pero lejos estoy de ser esta persona asceta que se va a dedicar solo a eso. O sea, no es ese, no soy monja. Mm. Eso es para los monjes, creo yo, pues con todo No, sí, respeto. requiere unos niveles de disciplina que Que no los tenés. es Y mucho difícil. menos cuando estás todavía trabajando. Y entonces la primera angustia que te va a generar es cuando tú estás sentada ahí es, me va a coger el día, y hasta ahí llegó la meditación. O no, seamos prácticos. No voy a alcanzar. No voy a alcanzar. Y tú te puedes sentar en cualquier momento a meditar, que de pronto almuerzo y me voy a sentar 10 minutos o 5 minutos o la 21 y me fui. Nosotros trabajamos con meditaciones con cuarentenas y yo me acuerdo en la época de la alcaldía, yo hoy miro hacia atrás y yo digo, pucha, qué locura. Entonces, Es que se Mori trabaja se muy duro. levantaba muy temprano, nos cintaba muy temprano a la alcaldía, pero yo sabía que tenía que hacer mi meditación. Entonces yo llegaba a la alcaldía, me parqueaba y en el carro antes de subir hacía la meditación y era pues un modo automático en el que descubrí cosas muy chéveres, pero me preocupa o pues lo viví, la falta de posibilidad de sostener eso en el tiempo Claro. y como de simplificar un poquito el estado pues vital, ¿no? Pues porque Sí. hay tantas cosas. Pero yo creo que el takeaway, como dicen los gringos, la gran enseñanza de eso es que tú seas consciente todo el tiempo de lo que estás haciendo y no dejes que tu piloto automático te lleve. Hay tantos momentos de la gente se ha tirado su vida porque la ira o cualquier otra emoción de esas negativas fue la que tomó el control de su vida y de sus actos. El karma nace cuando hay una emoción que tú nunca controlas y se vuelve hábito, ¿sabías? Y bueno, en los que creemos en Dame un ejemplo estas, de eso para que el que nos a esté ver, oyendo. quien tiene un momento de ira y todo el tiempo es ira, 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 se va volviendo un hábito. La ira es una emoción, pero una Mm. emoción que tú puedes en algún momento sentarte y lo primero reconocer, tengo ira. ¿Por qué la tengo? En un momento de reflexión, de meditación. Respire, cálmese primero, mire por qué la tiene, analice y mire si la puede ir dejando y seguramente encontrará otras alternativas para dejarlo. Pero si tú nunca paras a mirarte a ti, a saber que estás siendo una persona con ira y la sigues haciendo, eso se va solidificando hasta que se vuelve un hábito. Dicen que esos hábitos se quedan como semillas kármicas en tu continuo mental, energía. Ujú. Y en el momento en que tú mueres y vuelves y renaces, esos hábitos se llevan los buenos como se llevan los malos. Karma es eso, puede ser bueno, Y puede ser esos malo. hábitos continúan Sí, continúan a en las menos de que uno siguientes rompa ese vidas. patrón a través de la Exacto, la conciencia. liberación, exacto, de las purificaciones y la conciencia ante todo de decir, yo no quiero seguir en este patrón. Mi Pero lo mamá, tienes que sí. reconocer, es como el alcohólico. Primero, ¿qué hace? Reconoce que es alcohólico para poder irse a Alcohólicos Anónimos y hacer su tratamiento. Si él no reconoce que es alcohólico, pues nunca va a salir de allí. Es lo mismo con nuestras emociones. Entonces, por eso el camino me parece tan chévere, porque lo primero que para, y está la base del mindfulness, que después Occidente lo volvió una cosa muy comercial, pero realmente tiene su piso en todo este conocimiento de Oriente, tanto budista como hinduista, es mírate a ti. Aprende a mirarte, aprende a identificar esa emoción que está saliendo en ti, mira qué haces con ella, que no tome el control, Mm. déjala ir. Y por eso la meditación simplemente es un ejercicio de entrenamiento mental, es eso. No es más. Ahorita hace un tiempo cuando estábamos hablando de la oficina, mencionaste algo así como que vos eras una persona que planeaba. Yo también soy planeadora. Encuentro paz mental planeando. Sí, sí. Y es una gran paradoja porque la vida, creo yo, es decir, Te daña sus planes. vos no ¿Quieres hacer tenés, reír a Dios? Haz planes. vos no tenés ni idea qué te va a pasar. Sí, Y hablaste ahora de tu hijo sí, y yo te quiero preguntar por lo que han denominado lo que no tiene que nombre, no tiene nombre. porque realmente es que no hay un nombre para eso, para Ajá, lo que una persona debe vivir aceptando que perdió un hijo. sí. Y yo te digo, yo creo que yo nunca he sentido el miedo que he sentido cuando pienso en la posibilidad de que a mi hija Emma le pueda Sí, pasar sí, algo. esa O sea, es vaina. algo que
me vuelve mierda. O No, sea, uno simplemente bloquea eso porque no es posible. entonces yo quiero Ujú. que me hables un poquito de eso, de ese duelo, de eso, cómo te transformó, de los regalos que vinieron a través de eso, porque Sí, es que es parte de las paradojas de la vida. así es, así es. Si tú quieres, porque también puede ser la forma de enterrarte en vida, Mm. y es a lo primero que yo me revelé. Mira, si la vida, tú planeas y tú no sabes, Y te quiero, antes de que te sigas, mi esposo perdió un hermano, ¿no? sí lo En sé, el avión de en el avión. American y su familia pues ha vivido muy intensamente toda esa Conoces muy de situación. cerca lo que es eso, Sí. porque es que realmente es algo Yo que, creo que uno nunca sí, conoce a menos de que lo no, viva, ¿no? sí, 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 total. Además porque cada cual responde de una forma distinta. Yo recuerdo un día, yo venía de Mondeliz, siempre me encantó mi trabajo. Yo tengo ¿qué será? Este regalo de la vida de apasionarme en los trabajos que hice y todos me gustaron, hasta que ya llegó un ciclo, pero todos me gustaron. Y un día venía, iba hasta mi casa y la verdad es que venía agradeciendo a Dios. Oye, yo tan de buena, o sea, realmente tengo muchas cosas, tengo mi familia, tengo un gran trabajo. A los mesecitos después mi hijo fue diagnosticado con leucemia. Digamos, el primer tratamiento, sus 3 años, él entró rapidísimo en remisión, nunca tuvimos ningún problema, fue un tratamiento que él lo pasó bien en comparación con lo que le pasa a muchos otros chicos. Terminó su tratamiento, estuvo un año bien y al año la leucemia mutó y la que llegó fue la más dura y en 3 meses se lo llevó. Así cambia la vida, porque todo estaba planeado. Yo ya tenía el ahorro de la universidad de mi hijo, ¿no? Porque, ajá, mujeres que planeamos, entonces, y de pronto te encontrás con que Algo que no puedes resolver. tu futuro se cayó, todo se cayó, todo, o sea, yo lo que te puedo decir como una metáfora es yo creo que yo morí ese día también y quien resurgió fue otro, porque definitivamente nadie sale igual de una experiencia como estas. Nadie sale igual. Y eso tiene momentos, eso no es lineal, eso es cíclico, hay días en que como que todo vuelve. La mente, y ahí es donde el camino budista me ha servido, tiene esta cosita de llevarte otra vez al momento de su muerte. ¿Por qué? No me preguntes, pero creo que todos los que hemos pasado por allí recordamos o la llamada o el momento en que estaba allí, en la cama, sin vida. O sea, vas y cada vez es, ¿qué estás haciendo aquí, mente? ¿De qué sirve esto? Camine, más bien acuérdese de su risa, acuérdese del cumpleaños, acuérdese de las cosas lindas. Y listo, si te quedas quedar ahí, te doy 10 minutos de llanto, quédate aquí 10 minutos, pero sabes que lo resuelves y te vas de allí de una vez. Uno tiene la capacidad de hacer eso. Si usted se pilla que su mente la está llevando a algo que usted no puede resolver. O que quizás tiene que venir porque la tiene que resolver en ese momento, pero rápidamente dejarlo y seguir. Porque definitivamente una de las... Yo no sé por qué, pero yo desde el momento mismo en que estoy allí mirándolo en su cama de hospital sin vida, yo creo que en ese momento yo tuve certezas. ¿De dónde las certezas, Lina? No sé. Yo por eso a veces pienso que uno programa esas vidas que va a tener. Sí que son pactos. Porque yo en ese momento tuve la certeza de que yo salía de ese inmenso dolor. Sí, yo sé qué me pasó y yo he pasado por cosas. Es como respirar y yo de esto voy a salir. Y convencida de que eso iba a salir. Y si tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero convencida de que iba a salir. Y rápidamente, como el libro de Joan Didion, me inventé un pensamiento mágico. Uno necesita fábulas para poder sobrevivir. Y a mí me empezaron a llegar una serie de libros, que fue el primero, El Camino Budista. Es como, mira los budistas lo que dicen de la muerte, ve qué interesante, vení, yo ¿Qué me... dicen los budistas de la muerte? Pues que no es el fin, porque tú eres un continuo mental, que si bien después no es que esta persona va a estar viviendo por allá y tú te la vas a volver a encontrar, no es así, pero en ese momento si yo la quería interpretar así, me sirvió. ¿Ves? Pero simplemente es un continuo mental, la muerte no es el fin. De hecho, hay muchos maestros que, ok, chao, me voy a morir, y se sientan a meditar, búscalo, es impresionante, y se sientan a Y se meditar, desconectan de la... y es, murieron porque ya no tienen nada, pero el Señor todavía está caliente, sonriente, y después ya se desploma, y ahí sí ya fue que su mente se fue. Estuvo 3 días, léelos, o sea, esto es una, ¿Eso está en internet? sí, claro, y los puedes ver. El Lama ahorita me mostró un maestro suyo y me dijo, míralo, ahí está todavía en meditación profunda. Tiene un nombre y se me ha olvidado el nombre ahora. Tul, como algo así. Y ya aquí ya se fue. Es que nuestra cultura no nos enseña a No, vivir la muerte con no, tranquilidad. no. Y de hecho, en lo que yo traía como mi bagaje espiritual fue horrible. O sea, no es que yo también puse en cuestión a Dios, o sea, obvio, ¿me entendés? Yo me arrodillé y le dije, no te lo lleves, por favor, todo lo que me daban, tenía 1000 vírgenes, y después dije, nada, esto sirve, mi hijo se fue. Y estoy peleando con Dios, punto.
Después de eso doy una vuelta y después vuelvo, pero vuelvo con una visión diferente, ¿ves? Eh, entonces yo creo que en mi interior había como la fortaleza que no sé de dónde viene de saber que yo salía de eso, pero sí uno cambia totalmente. Ese año, que como le llama Joan Didion, un libro bellísimo, se llama El año del pensamiento mágico. Inventamos muchas cosas. Yo fui que a Los Ángeles, ¿a qué no? Porque tú estás en una búsqueda. Porque como tu ser también muere, porque cuando tú eres mamá, tu hijo hace parte de esa continuidad tuya y cuando se va se cae tantas cosas que tú empiezas a buscar. Lo primero es que lo buscas a él, porque la mente no está equiparada para entender la muerte de alguien tan No lo amado. procesa. No puede. No, no puede, no hay conexiones. Entonces tú buscas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo necesito que estés, con que me digas que estás. No sé dónde ni cómo, pero que estás, yo con eso respiro. Pero no me digas que aquí terminó todo. Entonces, digamos, ese fue como un periodo primero de una búsqueda intensa, intensa. Él se va transformando hasta que después dices, bueno, ya agradezco la mujer que salió de eso, pero si a cambio yo puedo volver a tener a mi hijo, coja la mujer que salió de allí. Devuélvame a mi hijo, no me importa, déjeme como, pero devuélvamelo, obviamente, porque mi esposo, por ejemplo, siempre dice, ¿y por qué tenía que pasar así? Y entonces él es el precio a pagar para que no me vengas con esas cosas. Los hombres son distintos, son No, ahora quiero que hablemos más un poquito de pragmáticos, eso. son como, a mí no me vengas con ese cuento que se lo llevaron y punto, simplemente se fue. Y yo no, la vía es otra, la vía es por acá. Bueno, eso fue lo que pasó, ante eso no puedo. Y la enseñanza también para la mente es, hasta con lo inevitable tienes que colaborar y seguir respirando y volver a sonreír hasta que te vayas de aquí, porque si no, ¿qué vida es? Yo tengo un grupo en WhatsApp de muchas mamás, somos como 70, acaba de entrar una nueva, que han perdido hijos. Entonces ahí hacemos una labor virtual, a veces nos reunimos de acompañamiento a la que llega y de compartir las experiencias, los caminos y de escucharla, que sea un lugar seguro, porque hablar del dolor de la muerte de un hijo no tiene lugares seguros. ¿Por qué? Porque la gente espera que a los 3 meses tú ya no estés con el cuento o al año. Y señoras y señores, un hijo es para toda la vida, así se muera. Y yo necesito hablar de mi hijo una y otra vez, una y otra vez. Y la gente empieza a sentirse incómoda, como, ay, pobrecita. Ay, y no, es que yo no lo quiero borrar de la historia, porque es Es que volverlo le a voy que a se dar un vaya. lugar, sí. Entonces necesito hablar de él, pero como no se entiende, necesitamos esos lugares seguros donde ella, que lleva 8 años, vuelve a decir, hoy estoy vuelta a polvo porque hoy estoy con un aniversario más, me duele tal cosa, tranquila, ven y cuéntanos que todos hemos pasado por aquí, te entendemos, hablemos de tu hijo, ¿quieres compartir fotos? Compartir fotos, ¿quieres contarnos algo? Cuéntanos algo. Y que ella se sienta acompañada, porque en otros espacios ya no existe eso. Como que después del año, no señora, aquí no me venga con su cuento que ya pasó. Es que eso nunca pasa. Adri, bueno, una enfermedad, ¿cómo acompaña uno a un hijo a morir? No, eso es lo peor. O sea, yo a veces digo, Pues donde el en ese fuerte tiene que momento de ser la uno. muerte es horrible, es el shock, pero de ahí en adelante estás tú, lidiando con tu dolor, haciéndote cargo de tus emociones. Pero lo de antes me enfermó a mí, porque es tú peleándole tu hijo a la muerte. Y esa vaina es Y creyendo que vas a ganar esa pelea de pronto. hasta el último momento. O sea, por más que el médico dijo, ya no tengo nada más que hacer, acompáñelo, que él está muy mal, esas palabras que yo hoy recuerdo que el médico sí las dijo, para mí no significaban nada. Es más, yo la noche anterior, como hacíamos turnos con mi esposo, yo me despedí. Juan trató de decirme algo, pero y yo, es que está mal, es por el medicamento. No, Juan se estaba muriendo. Y yo me fui a mi casa y claro, yo no estuve en la muerte de mi hijo, porque no alcancé a llegar. Donde esta mente mía diga, esos son sus últimos momentos y te tienes que quedar ahí, pues yo estaba allí. Pero yo misma me negué. No, la muerte no entraba. No, Pues no es que es. ¿cómo acepta uno eso? Es que No, no. El Señor cuando me dijo no hay nada que hacer, yo me deslicé. Yo recuerdo que me deslicé contra el piso. Rafael me levantó y me fui y dije, Él no es Dios. Y seguí. No, es que, ¿ves? El cerebro hace una cosa tan extraña yo pienso que es protección pero también, porque fue es, eso mismo lo que te ha sacado adelante, creo claro, es yo. el Es que instinto de supervivencia. Hay algo ahí reptiliano en nuestro cerebro reptiliano que dice necesitas salir adelante. Y necesitar salir adelante es cerrarse una cantidad de cosas que se está yendo. Pero yo no lo aceptaba. No lo aceptaba. Hasta el último segundo no. Mi esposo dice, no, yo sí. Yo sí se lo entregué a Dios, yo sí sabía, yo no.
porque yo he visto mucha gente que casi que se muere, le aplica y santo y vuelve y sale. Entonces, no. Es bien complejo lo ¿Y que el cómo hiciste duelo las hace. paces con eso? Pues yo pienso que a punta de que pasaran los años estudiando, leyendo, leí, Lina. O sea, yo siempre digo, los libros fueron mi rescate. Leí como loca, pregúntame, todos los libros de duelo y que Brian Weiss y que Elizabeth Kubler-Ross y que yo no sé qué y el libro tibetano de la vida y la muerte y tin, estudié, bueno, hice un diplomado de tanatología budista que me duró un año para entender muchas cosas y mirar la muerte como la miran desde distintas filosofías y religiones y qué significa, los egipcios que han dicho, los griegos que han dicho, en fin. Estudié, leí, todavía sigo leyendo algunas cosas. ¿Y lo sentís a él todavía? Ah, menos cada vez, pero al principio sí, y con unas conexiones que uno dice, ¿esto qué es? Porque de hacer preguntas aquí como, Juan, ¿qué hacemos con esto? Acostarme a dormir y él llega y responde por la noche. Esa pregunta que yo tenía. Son unas cosas locas, locas, que yo digo, ¿qué es esto? Ve, Adri, ¿cómo vive, en tu opinión, un duelo distinto una mujer a como lo vive un hombre? Ese papá, ese mamá, ¿esto fortaleció el vínculo entre ustedes dos? ¿Esto Entre nosotros, digamos que cada uno lo vivió de una forma muy diferente porque ningún sujeto es igual a otro y en un duelo también viene tu historia, tu background. Yo conozco madres, por ejemplo, que han perdido hijo, pero son viudas o separadas, no tienen a nadie más. Y así como hay elementos coayudantes para salir, hay otros elementos que te hunden más. como por ejemplo? Esto, la soledad. Ok. La soledad, la persona que no tiene a nadie más, que ese hijo era lo único que tenía en familia y cuando se le fue, ¿para qué vivir? Entonces viven un duelo del cual no salen, pasa Una 4 muerte o en 5 vida. años y no salen nunca. Digamos que nosotros nos fortalecimos, cada uno llevando el duelo de forma diferente y aparte. Mi camino fue muy distinto al de mi esposo. Mi esposo se puso, su meditación es montar bicicleta. Y se iba por allá y supongo que tenía sus catarsis por allá y montaba bicicleta. Y hacer el Camino de Santiago fue una cosa muy bella porque hay un lugar que se llama la Cruz de Ferro, la Cruz de Hierro, y la gente lleva piedritas de su lugar de origen y deja las piedras ahí. Generalmente son en memoria de algo, alguien, algo que les pasó. Entonces tú llegas ahí y encuentras fotos. Y para nosotros fue un homenaje a Juan. Entonces fue un momento muy emotivo de decir, llegamos, y cuando yo volteaba, mi esposo está llorando y lloramos ambos, hicimos un ritual allí muy lindo de poner unas piedritas, dejar un mensaje, y habían pasado 7 años, ¿no? Sí, 7, 5, 7, 6. Entonces, cada cual cogió su camino, hizo su trabajo, pero sí, digamos, pues muy unidos por ese amor que tuvimos por nuestro hijo y el hijo muy presente en cada uno de nosotros con la capacidad de seguir hablando ahora en la pieza de Juan, en el cuarto. O sea, Juan no ha desaparecido de la narrativa nuestra. Pues por supuesto ya no crea más memorias porque no está, pero sigue estando. Entonces a Juan se le da el lugar que corresponde en la casa. Y la familia ha entendido que yo puedo hablar de, Juan Daniel Palcocer, y hacerlo tranquilamente. No me molesta que hables de mi hijo, al contrario, me encanta que hables de mi hijo, porque lo vas a desaparecer de la narrativa. Pero eso es lo lógico y lo normal, suele suceder, se va yendo, como Coco, ¿no? Mm, Que cuando dejas de hablar de él, dejas de sí, recordarla es cuando vuelve a tener pidiendo otra muerte. presencia. Y las mamás simplemente no vamos a dejar que eso ocurra con el hijo. No pudimos detener su muerte física porque Dios no somos, pero sí podemos tener su memoria siempre viva. Y que todavía no alcanzamos a entender también ese compromiso de cada alma, ¿no? De qué Sí, viene a vivir y cómo. sí, Y que sí. claro, vienen a través de uno, pero no son de uno. No, y la relación, o sea, cuando tú dices eso, por ejemplo, yo cuando di a luz, mi parto fue dificilísimo. Y yo daba, y ya me iban a hacer, ya me iban a rajar cuando lo sacaron con forceps. Entonces a mí me tienen que dormir. Yo no vi el momento que él nació, porque yo estaba sedada. O sea, Tampoco estuve en el momento de su muerte. ¿Quién estuvo en ese momento? Mi esposo, su tu padre. esposo. Entonces él decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él le tocó la muerte? Le dije, porque el camino, la relación y la historia tuya con él es distinta a la mía con él. Yo también puedo decir, ¿por qué yo no lo vi nacer y no lo vi morir? No me tocaba. Yo fui un canal, pero a ti sí te pusieron a tener esos dos momentos tan cruciales y tan vitales. Mira que, por ejemplo, ese ha sido uno de los miedos más grandes que yo he trabajado. em, y en toda esta búsqueda yo conocí las medicinas sagradas.
Ajá. y he hecho retiros con medicinas sagradas como para tratar de ir un poco hacia adentro. Y hubo un viaje en particular, muy particular, porque a Emma le encanta el rosado. Ella es toda como de muñecas, de maquillaje, cosas. Yo no soy así, pero Ajá. me ha tocado como pues Claro. aceptarla y acompañarla. Y entonces yo veía una luz rosada gigante, brillante que era ella, y yo venía con mi luz morada, micrófonos morados, a abrazarla y empezaba a opacar su luz. Y yo decía, pero ¿por qué te opacas? Y me echaba Claro. para atrás y la luz volvía a brillar. Wao. Y para mí era como un entendimiento de muy, muy pasándolo por el cuerpo, de no es mía. Sí, claro. No lo es. Yo, y hubo otro momento en el que la veía como una mariposa volando y yo le decía a la señora mi terapeuta que me estaba acompañando ahí, yo es que me está pidiendo que la suelte y yo no la puedo soltar porque la vida no es segura. Yo lloraba y ella me decía, no es tuya, Claro. entregásela con confianza a la vida para que ella aprenda a confiar. Entonces ese ha sido uno de mis grandes trabajos y yo te preguntaría, ¿vos qué le dirías a una persona que esté atravesando o viviendo eso? Primero que su duelo es solo suyo, que no hay patrones para el duelo, no hay correcto o incorrecto, que uno puede volver a sonreír y a ser feliz si uno quiere, pero que requiere un trabajo grande, enorme, diario y de muchos años. Estar donde Y va y estoy, vuelve, me sí, imagino. claro, y aceptar qué Que va pasa y y vuelve. fresco. Sí. Yo diría que, ok, me quiero pegar la llorada, llore. ¿Por qué voy a reprimir? O que te sentís en el día uno, o que no sé. No, tanto como allá no, allá nunca he vuelto. Creo que lo mío sí ha sido como, digamos, como progresivo y hoy con una certeza. Esas certezas, por ejemplo, de saber, oye, yo hoy tengo que agradecer que a mí me dieron este ángel que compartió conmigo 16 años, porque pude no haberlo tenido. Y la verdad es que esos 16 años fueron espectaculares. El día que yo me vaya de este mundo diré, gracias, lo mejor de la vida fueron esos 16 años con Juan Daniel. Fuimos una familia feliz. Bueno, no sé si sabes, pero el Rafa tenía un matrimonio No anterior, dos sabía. hijas, y esas hijas se criaron con nosotros. Ok. Ellas se fueron a vivir con nosotros desde muy pequeñas, entonces mi familia era de 5, es decir, yo no tuve otras hijas, pero yo todavía tengo 2 hijastras que son Que muy las cercanas sentís, y eran sí. las hermanitas de Juan y nosotros hicimos esta vida los 5. Nuestro duelo fue un duelo de estos 4 Mm. llorando a Juan y todavía lo es. Fue muy pana de sus hermanas, nos amamos mucho y éramos realmente una familia muy, muy feliz los 5. Entonces yo cuando me vaya digo gracias y gracias por este ser, gracias por su sonrisa, porque fue un chico fácil de llevar, no nos dio sino alegrías, era amigo de sus amigos, era un chico muy querido, nos enseñó mucho con su vida y nos enseñó mucho con su muerte. Entonces yo debo agradecer eso. Y cuando yo me siento en ese espacio del agradecimiento, pues el dolor está allí, lo reconozco y sé que vuelvo y digo lo que digo, pues si me lo vas a devolver, entrego todo lo ganado. Pero como no es posible, lo ganado lo aprecio, ¿ves? Lo aprecio. Y concentrarse en esos momentos, en la risa, en la sonrisa y en poder haberlo disfrutado 16 años es un regalo maravilloso. No vuelvo a estar como esos primeros, porque esa es una mujer que no existió. Si yo te contara una metáfora, esa mujer estaba después de esos días sentada además fue diciembre, o sea, No. fue diciembre. Afuera la gente estaba de rumba, abría regalos, se daba el feliz año, 24 de diciembre, y nosotros éramos 4 en una sala sentados así llorando. Fue durísimo. Entonces yo me acuerdo casi que en posición fetal, o sea, es que me acuerdo, al cuerpo le pasa de todo. O sea, mi esposo decía, yo camino porque algo en mi mente dice que puedo caminar, pero yo no soy consciente de qué tengo que hacer mecánicamente para caminar. No sé si me explico. Le dijo, sí, sí. Entumido. Porque el dolor, como nosotros también somos seres de nuestras avenidas, nuestros pranas, hay cortes en los pranas, en los chakras. A Ujú. mí se me cerró el chakra, me pasó aquí y acá. Entonces, Están unidos. claro. Y cuando Juan estaba en todos sus últimos momentos, a mí me dio un dolor de garganta y no podía ir porque como él era trasplante de médula ósea, yo no podía entrar porque se supone que tenía o virus o bacteria. Pues ni virus ni bacteria. Me hice verde, todos los médicos, no era nada, pero mi garganta estaba vuelta a nada. ¿Qué era? Esta imposibilidad de gritar y de derrumbarme, de admitir el miedo, el pánico y el dolor que yo tenía que mi hijo se estaba muriendo, pero no lo podía decir porque me tenía que hacerla fuerte. Entonces esto fue lo primero que se afectó. Y después de que Juan se fue, yo siempre tuve un mioma en mi útero, muy pequeño, controlado.
Y al año después de la muerte de Juan, cuando me dijeron, este mioma está del tamaño del útero, Adriana, hay que hacerte histerectomía. Explícame esa vaina. El dolor. Y mi esposo igual. Somatizaste, Hay lo gente que, por ejemplo, somatizaste. he tenido amigas que dicen, yo no sé cómo te levantaste, yo estuve 3 meses tirada en una cama, porque los pranas se cortan, las energías se cortan. O sea, realmente somos súper somáticos. Es más, hay quienes han estudiado, dicen la cantidad de neuronas que hay en el corazón, por lo tanto, el duelo no es un tema de cerebro, de entenderlo. El duelo es de sentirlo y por eso es el Y pasa momento, por el cuerpo. exacto, y por eso es el momento de recogerte, de desacelerar, de pausar la vida. Por eso yo volví a trabajar como a las 3 semanas. Vuelvo y te explico de cómo empezamos. Yo tuve 2 años en piloto automático, que respondía, y se fue quebrando como del 2018 al 19 y hubo una crisis, porque claro, yo no era yo. Fue en ese momento en que yo entendí, yo necesito seguir trabajando para poder jubilarme en la edad, llegar a la edad, pero yo ya tenía claro que yo necesitaba otra cosa en mi vida. Ahí vienen los cambios, ¿ves? Ahí vienen los cambios. Entonces, pues la partida de Juan sí me cambió totalmente. Esta es otra mujer con otros intereses, otra. Volviste a nacer. No muere y nace. Y si vos me tuvieras que resumir en una frase o con pocas palabras, ¿cómo transformaste ese dolor? ¿Qué dirías? Belleza. Me puse a buscar las cosas lindas de la vida, que me dieran motivo para decir todavía hay razón de vivir, tanto afuera como adentro. De las primeras cosas que dije es, me quiero ir a ver todas estas obras de arte y me fui a museos, me fui a buscar belleza, me fui a buscar, todavía estoy en esas, ¿no? ¿Es el Quiero ir, pensamiento mágico del que me sí, hablaste? sí, un poco, Joan Didion, y crear Sí, es buscar lo bonito, buscar. la Hay magia. tanta belleza en el mundo, no te quedes solo en el dolor. Tus perros. No, no, eso es otro capítulo. O sea, es absolutamente sanadores. Empezaron a llegar unos animales de una forma que yo decía, me los manda Juan, todavía me está mandando animales. Yo quiero un gato. No, aquí no vamos a tener gato porque tenemos un pastor alemán, un fila y una rottweiler. ¿Cómo vamos a meter un gato? Bueno, 3 meses después de que Juan se fue, llegó un gato a la casa, se metió al techo, ahí se quedó a pesar de los animales y todavía está allí. Y así empezaron a llegar animales, que rescate, que son sanadores. Los animales son lo más sanador del mundo, o sea. Entonces, yo creo que belleza. Por eso me gusta tanto, ¿cómo se llama esta película de la de Will Smith? Belleza colateral, Collateral Beauty, belleza No me la he inesperada. visto. Esa es una película muy, muy bella de un man que es un publicista muy exitoso y su hija se muere de un cáncer cerebral y él decide que todo se derrumba y está perdiendo su negocio y todo. Y después empieza a escribirle cartas, si mal no recuerdo, al tiempo, al amor y a la muerte, algo así. Bueno, hay un montaje ahí, es una película muy bella. De hecho, cosa curiosa y me estoy alargando mucho, pero yo hablo mucha carreta. Un día que yo vi a mi esposo muy mal y dije, Juan, ¿qué hacemos para rescatar a papá de este dolor tan profundo? Y fue la noche en que me lo sueño y él voltea y me dice, deberías hablar con fulana de tal. Fulana de tal. Y yo me desperté, todavía tengo esa imagen súper vívida de ese sueño. Es una amiga de la universidad con quien yo no había vuelto a hablar hacía años, pero pues la teníamos en Facebook, como suele suceder. Y yo dije, ¿será que hay ahí un mensaje? Y le escribí. Ella, bueno, lo siento mucho, ¿verdad? Y al rato me escribe y me dice, ya pensé mucho en ustedes viendo esta película. Yo, ¿cuál película? Una que se llama Belleza Colateral. Y yo, ahí debe haber una respuesta. Y me metí a ver el tráiler, porque todavía no ha llegado a la película, y el tráiler era, Eso. wow. Yo me acuerdo que me fui donde mis padres. Me dijo, yo no quiero ver nada. Y lo cerré. Yo esa película no la pude ver en ese momento, ¿no? Yo la vi 3 años después. Y 3 años después vuelve un nuevo mensaje. Y así, cosas así como el Día de la Madre, random, abro un libro y se cae un mensaje que él me había escrito cuando tenía 7 años en un papelito. Mami, tú haces los mejores pancakes del mundo. El Día de la Madre. Mm. Hay cosas muy bellas de muchas casualidades. Entonces, belleza y magia. Alguien me dijo, ¿estás viviendo esto con magia? Y le dije, sí. Alguien un día me preguntó, pero ven, ¿tú dónde crees que está él? Y como, no me pongas a teorizar y a racionalizar esto. Esto es una vaina Mm. de ese pensamiento mágico de un mundo que yo construí, al cual tengo todo el derecho, lo defiendo con todo mi ser y no se lo tengo que explicar a nadie, porque nadie lo va a entender a menos que haya caminado. Y estoy muy feliz de que tú no camines ese camino, porque es muy duro, es muy duro. Adri, yo no tengo palabras para agradecerte la generosidad con la que has abierto tu vida, cosas tan absolutamente valiosas que estoy segura que la persona que oiga esta conversación
va a llevarse regalos hermosos. Que No sé así si sea. crees que nos hace falta conversar sobre algo adicional de esa historia de vida tuya que yo estoy segura que le llegará a muchas personas. Pues yo lo último que te diría es que, y además agradeciendo este espacio y esta conexión, para mí la sororidad, este encuentro de mujeres es súper. Si tú me dices elementos sanadores en tu vida, yo te diría, bueno, mi familia, el amor, los libros, los animales, pero mis amigas La tribu, que tuvieron la paciencia de escucharme una y otra vez en este monólogo de dolor que iba, ellas se sentaban y me acompañaban calladas. Las que tejían conmigo, pero me escuchaban y agradecían como me estás agradeciendo hoy. Esas amigas con las que además empecé a mirar que había otras cosas. Bueno, listo, dejemos esto aquí, vamos y hagamos y tejamos y construyamos el club de literatura, etcétera, y que me fueron sacando poco a poco. Yo les digo las sanadoras. Hay también un libro muy lindo que es Eat, Pray, Love, Comer, mm, Amar, Vivir, de Elizabeth Gilbert. Ese libro yo lo había leído antes de que Juan se fuera. Cuando Juan se fue, pues leí todos estos libros, yo no sé cuántos. Y un día dije, ay, ya no quiero más este tema. Quiero algo conmigo. Entendí que era algo para mí, no ya para entender la muerte y Juan, sino para mí. Dije, otra vez, Eat, Pray, Love. Y volví, lo el leí. disfrute. Un día le escribí a Elizabeth Gilbert, porque la sigo en redes. Y ella, No me digas que después, te respondió. claro, me respondió así. Yo, porque además ella, después de todo su cuento, quien ha visto la película sabe que tuvo este brasilero con él, bueno, ella termina con él y ella después se vuelve novia de su mejor amiga, Raya, y Raya muere. No, Y entonces Elizabeth Gilbert empieza este camino de duelo y lo comparte en sus redes. yo no he visto eso. Claro, entonces yo un día le escribí sobre el duelo, sobre el dolor, y ella me respondió. No, pues yo le hice pantallazo al post y todavía lo tengo. Solo quiero decir que esa mujer, sin saberlo, también me ayudó. Entonces ahí, y Joan Didion, y por supuesto Piedad Bonet con su maravilloso libro Lo que no tiene nombre, y tantas. Entonces las mujeres somos sanadoras, así como dices, cuando nos juntamos, cuando en tribu tenemos esta calidez, este amor para soportarnos en los momentos más duros. Yo quería resaltar eso antes de irnos y por eso te agradezco este espacio, porque sé que nace de esa misma tribu. Qué espectáculo eso que acabas de decir y que estés cerrando con eso, porque realmente yo creo que, pues que esa es la esencia de esos vínculos femeninos y de la posibilidad y la capacidad que tenemos de contenernos y de atravesar los Sí, distintos retos que tiene la vida. que no lo tienen los hombres. No. Hombres, eso es importantísimo. Y porque yo quiero aprender a meditar y quiero acercarme un poquito más al budismo y creo que de Ok. pronto puede haber gente acá interesada. ¿Por qué no nos das como unos libros o cuál es el centro budista o una guía básica de a dónde acercarse? Mira, en el centro budista donde yo voy se llama Rueda del Dharma y nos reunimos los miércoles cada 15 días y pues estudiamos, porque el budismo hay que estudiar también, ¿no? Eso es para poder entenderlo, es bien complejo. Sí. O sea, yo aquí fui súper reduccionista, perdón y perdona a toda la escuela, porque la verdad es que es bien complejo. Entonces estudiamos y meditamos y hay una meditación que es la que yo te digo, el shamatha, que es la base de todo para lograr calmar la mente, y después ya hay unas cosas mucho más elaboradas de construcciones, bueno, bien elaboradas a través de las cuales tú logras cosas increíbles. Eh, Libros, muchos, pero yo diría que hay uno que es traducir todo ese conocimiento a un lenguaje occidental que se llama El libro tibetano de la vida y de la Mm. muerte de Sogyal Rinpoche. Obviamente está muy centrado en la muerte, pero yo creo que si algo nos falta en la cultura occidental es poder entender esto para donde todos vamos, pero que no nos gusta ver. Entonces, por eso es que nos patea tanto, nos duele tanto y hacemos, o sea, tratamos de huir de algo que es inevitable. Cuando uno empieza a convivir con el factor que la muerte llegará, y la muerte entendida metafóricamente en todo lo que nos pasa en la vida, o sea, Mm. terminar mi trabajo y Vida y ser muerte. y jubilarme seguramente es una muerte de un momento para el nacimiento de Pequeñas otro. muertes. Exacto, entonces creo que cuando uno empieza a entenderla y a convivir y todo, no deja de doler, ojo, obviamente nos va a doler La vida siempre, duele. total, pero nos prepara de una forma diferente. Entonces yo diría que ahí está la posibilidad. Pues Adri, yo creo que no me equivoqué cuando vi esa luz de luciérnaga en vos Gracias, y no me cabe duda pues que sos una luciérnaga. Muchas muchas gracias por gracias. haber aceptado esta invitación. No, a ti por esta charla tan chévere, mil gracias y gracias por ese proyecto tan bello.
Un abrazote. Gracias por apoyar Temporada de Luciérnagas. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram, YouTube y Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.